Estamos con Ernesto López Ortiz. Nosotros lo llamamos porque él es un curador, que dice que también es comisario, pero al final sí es si tiene que ver más con algún estilo castrense, ¿no? O si tiene que ver más con curaciones hospitalarias, no sé, no sabemos, o curanderos. Bueno, sabemos que Ernesto hace muchas cosas, y entre las cosas que hace Ernesto es esa capacidad que tiene de asombrar y asombrarnos, ¿no? Él se asombra y después viene y nos tira así sobre nuestro espíritu, el pobre espíritu, y todo su asombro, y eso es fantástico. Así que Ernesto, queremos saber un poco de tus andanzas. Ya sabemos que tenés muchas cosas para decir, pero tus andanzas que tienen que ver más que nada con el lado plástico, con el lado artístico y con tus elucubraciones y maremotos. Bueno, un gusto estar en este ciclo. Es bueno resaltar y aplaudir cualquier oportunidad que tengamos de pensar, de conversar y de intercambiar información, porque como frecuentemente comentamos, estamos en un mundo donde todo el mundo está encerrado dentro de su celular, pensando que socializa, pensando que está teniendo una vida, ¿no? Que tiene amigos. Que tiene amigos, y la gente tiene muchos amigos y muchos links y likes y todas esas cosas. Bueno, pero un poco para contarte la experiencia por la cual, junto con otro grupo de amigos, hemos pasado en lo que tiene que ver con la curaduría. Primero, curaduría o comisariato, como se diría en español, para decirlo fácil, es organizar exposiciones. Exposiciones en el tema nuestro de arte plástica, de artes plásticas. Entonces, junto con mi compañera Leticia, con Berenice y con Marcelo, vimos que muchos de nuestros amigos artistas tenían verdadera dificultad en organizar una exposición, porque muchas veces la persona, una cosa es tú pintar el cuadro y otra cosa es tener que encarar toda la burocracia, las cuestiones de hasta prácticas de trasladar las obras de arte, dónde colgarlas, qué exponer, de qué forma exponerlas. Entonces vimos que era una necesidad y comenzamos haciéndolo, ayudando a nuestros amigos. Siempre fue un trabajo voluntario, nunca fue una profesión. Sin embargo, en el mundo entero se ha convertido en una profesión, dentro de lo que tiene que ver con toda la gestión cultural. Es una forma de gestión cultural necesaria, porque el curador lo que hace es, primero, selecciona qué mostrar, después cómo mostrarlo, a quién mostrarlo. Y cuando tú preparas una muestra, una exposición, estás obteniendo de alguna manera un producto diferente a la suma de los cuadros, porque tú puedes construir una narrativa que signifique o resignifique el conjunto de las obras, de manera tal que la exposición, además de mostrar obras, permita, siempre y cuando tenga un hilo conductor, que el espectador disfrute la experiencia de otra forma. Entonces, la curaduría puede ser pedagógica. Cuando tú armas una retrospectiva o quieres mostrar un artista para que la gente conozca, y tratas de dar elementos de información sobre la vida del artista, el periodo en que vive, la forma en que produce, lo que quiso decir. O simplemente puede ser sensorial, la época. O puede ser simplemente sensorial, para que la gente disfrute de la experiencia, ¿no? Entonces, en el mundo también hay museos que son pedagógicos y otros museos son sensoriales y no tienen más que el nombre del autor, sin ninguna referencia a la época, porque digamos, son diferentes formas de mostrar las cosas, ¿no? Claro. Lo importante es que el curador tiene que conseguir una línea que le dé una significación. ¿Ustedes empezaron cuándo? Nosotros empezamos hace unos 5 años, hicimos 9 exposiciones y 2 ferias. ¿Me puedes repetir los nombres de los que estaban en? Sí, bueno. Con nombre y apellido. Leticia José Martín, mi compañera. Berenice Fariña da Rosa, que es nuestra inspiradora. Musa inspiradora. Sí, porque Berenice venía de San Paulo con una vivencia museística, de exposiciones, que no teníamos nosotros por nuestra, digamos, circunstancia provinciana, ¿verdad? Y
Marcelo García, que era la persona que nos aportaba toda la parte de diagramación, es un excelente diagramador y artista. Bueno, y todos venimos del tema del arte, todos producimos arte. Pero vimos que había esa necesidad de ayudar a exponer. Para el artista es una carga terrible colgar un cuadro. Y colgar un cuadro, porque uno puede colgar el cuadro de tal forma o tal otra, el artista tampoco no tiene distancia como para darle cierta unidad a lo que pone. De repente tú tienes 200 ¿Hay que buscar cuadros. armonía o a veces no? Tienes que buscar tener un propósito y un hilo conductor. Puede ser la armonía, o puede ser la desarmonía, puede ser el contrapunto. Entonces tú puedes mostrar, por ejemplo, una obra, un artista la parte figurativa, sí, o solo la abstracta. Hay gente que hace figurativa y abstracta, o las dos, o lo mezclas, o mezclarlos, ¿verdad? Depende de lo que se busque. A veces se busca el asombro, otra vez se busca la continuidad, o se busca mostrar un periodo determinado del artista, una fase determinada. Acá en Rivera, ¿cómo empezó? ¿Con quién empezó? ¿Con alguien en particular? Sí, nosotros empezamos organizando una exposición que era un amigo nuestro que estaba en España, que era Antonio Higueras. Sí, entonces dijimos, bueno, vamos había un montón de obras de Higueras, vamos a exponer esas obras con Higueras en España. Después otro riverense, mucho menos conocido, Nelson Leites, Jorge Leites, perdón, son varios Leites, que también un pintor fantástico, que no había expuesto nunca a Rivera, o sea, lo hacía 30 años que no exponía a Rivera. Entonces nos mandó todas las obras, todas esas cosas. Después hicimos otras exposiciones y después hicimos... ¿Lo exponían siempre en el Museo de Arte Moderno de acá? No, nosotros expusimos en todas las salas que tiene la frontera, tiene muchas salas. Sí. Tiene muchas salas. Nosotros tenemos... Comentable, pero nosotros una de las tenemos, cosas que justamente decía Tati Bayo, cuando se inauguró este ciclo, rememoraba de que en algún momento en Rivera y en la frontera habían 3 galerías, o sea, y bueno, con un dejo de tristeza inclusive decía, ¿no? Y claro, es decir, todas las épocas van cambiando. Entonces, en la década del 80, en los 90, Rivera vivió un periodo fantástico de muchos creadores, 3 galerías que vendían cuadros, exposiciones, en fin, un montón de cosas. Luego eso va decayendo y nosotros detectamos también la necesidad de construir público, porque notamos que las exposiciones eran todas personas de mucha edad, los que habían disfrutado y eran jóvenes en los 70 y los 80, los mismos. Y el público no accedía. Entonces, uno de los objetivos que nos pusimos como gestores culturales fue construir público, es decir, gente que pueda ir a una exposición, que tenga algunas referencias mínimas para disfrutar la exposición y que considere que es una experiencia que le aporta algo y que comience a valorar el arte. Y eso es un proceso que requiere una construcción, requiere un tiempo. Es como aprender a disfrutar de la comida. Al principio te comes solo ensopado y guiso, después vas pudiendo acceder a otros platos y vas afinando el paladar. Y te vas transformando también, ¿verdad? La experiencia del arte es esa, es decir, la posibilidad de transformar. Y después nos propusimos también algo fundamental, es decir, el artista tiene que estar motivado. ¿Y cómo va a estar motivado si nadie le compra nada? Si no tiene dónde vender. Actualmente hay un espacio en la frontera que vende, pero hay muchas salas. ¿Qué espacio es? Es el espacio de María Luisa, Paraguay, que ha sido heroico espacio de resistencia cultural, donde durante mucho tiempo era el único lugar donde se podía mostrar y ofrecer a la venta algo. Entonces, por un lado... Tú decías que habían salas. ¿Existen esas? Es decir, yo creo que el Estado en general, y voy a hacer solo una estimación como provocación, el Estado en general en la última década, yo diría que los Estados, ¿no? Brasil y Uruguay, han invertido probablemente $2,5 millones en la construcción de salas, pero no hay nada que mostrar en las salas, ¿verdad? Entonces tenemos salas antiguas como las salas de exposiciones de la Prefectura de Livramento frente a la Plaza General Osorio, o salas de primer mundo como la del Consulado brasileño,
que casi nadie conoce, porque ha tenido 4 exposiciones. Una de esas. 2 nuestras. 2 nuestras y 2 del consulado. Entonces, bueno, hay lugares. El Estado ha hecho su parte. Mal o bien, ha gastado mucho dinero. Hay artistas excepcionales en esta frontera. Y hay muchos jóvenes muy talentosos que no tienen idea que el arte puede ser una profesión. Mejor dicho, están teniendo idea de eso a partir de los bachilleratos artísticos, que es la esperanza de que aparezcan nuevas generaciones creativas. Pero básicamente somos una sociedad que ha vivido muy a espaldas de esa posibilidad de disfrutar el arte. Claro. Bueno, a mí me toca las de la ley porque soy profesor de Hola, Ricardo. ¿Cómo estás? ¿Está bien? Bueno, viste que acá es un espacio informal. Está bueno. Está bueno, sí. Bienvenido, Ricardo. Estamos grabando. Disculpe. No pasa. Pero si tú te fijas, saliste muy bien igual. los riverenses, los santanenses, no nos damos cuenta de algunas cosas Sí. que han pasado. Además de tener muchas salas, tenemos 5 universidades. 5 universidades. ¿Cuántas ciudades del Uruguay tienen? Solo un detalle nomás antes que morir. Tú dijiste 2 salas. La de la Intendencia, ya, frente a la Plaza Osorio, la prefectura, y la del consulado. Bueno, ¿qué más? Vamos a ver, el Libramento, la estación ferroviaria del Libramento, con un costo muy importante en dinero, fue reciclada para convertirla en sala de exposiciones artísticas, en sala de cine y en lugar de potenciales talleres. Existe el espacio David Cannavaro, que pretende ser un museo también en Libramento. Existe la casa de David Cannavaro. Es un espacio cultural que debería ser como un museo y taller, exposiciones. Mas hoje está abierto como espacio cultural. Son 3.000 metros cuadrados que tiene ese espacio. Luego tenemos la sala del consulado, tenemos el Museo Municipal de Rivera. Tenemos cosas, pero digamos para el asombro, como la principal colección de arte moderno y de grabados, yo diría que probablemente del estado de Río Grande del Sur, en Aspes, en la Universidad Unicamp, donde aquí nadie ha visto un Matisse, nadie ha visto un de Cavalcanti, nadie ha visto digamos, en Unicamp. En Unicamp. Eso está todo allá porque una persona donó hace mucho tiempo. Algunas obras de nuestra amada Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral está ahí, Deyanira está ahí, está Volpi ahí. No son copias. ¿Están expuestas? Son originales. No, porque se necesitan curadores que organicen exposiciones. Mas não pode estar numa sala. Veamos, porque otro de los temas que a nosotros nos preocupa como sectores culturales es la cultura es inútil, la cultura no da dinero, la cultura no produce, la cultura no... Bueno, vamos a ver lo que se ha gastado. Imaginemos que se ha gastado estas comunidades $2 millones para tener salas y que tenemos una colección que puede valer 4 o 5 millones de dólares y no se consigue exponer porque como comunidad tenemos que encontrar cómo articular esas cosas, ¿verdad? No significa que todo sea un desierto. El trabajo que ha hecho Hugo Lago frente al Museo Departamental de Rivera es excepcional y ha permitido la continuidad de las exposiciones. Entonces, sí hay iniciativas, sí hay cosas interesantes, pero claro, bueno, se necesita más, porque se necesita generar público que demande más, porque tenemos una masa de población importante. Tenemos casi 200.000 habitantes, insisto, 5 universidades, ¿no? 5 universidades que no tienen contacto prácticamente ninguno con la comunidad. Sí, en contadísimos casos. Exacto, yo creo que se está construyendo muy lentamente porque son como burbujas. Primero están generando contacto entre ellas, están
aproximando a la comunidad, pero no hay una demanda sostenida de la comunidad hacia la universidad y no hay una respuesta acorde de las universidades a la comunidad, ¿verdad? Pero sí es importante como, digamos, ciudadanos, habitantes de la Ribera, de Santana del Libramento, saber las cosas importantes que tenemos, ¿verdad? De los muertos que han dejado sus obras y de los vivos que están produciendo, y que es extraordinariamente interesante la cantidad de gente que produce, plástica, ¿no? Porque tenemos una tradición de arte y hemos tenido algunas personas que han sido importantísimas y que han tenido la vocación de dejar su vida, digamos, para que la gente aprecie el arte, como el caso de Osmar Santos, como el caso de Hugo Lago ahora frente a la dirección Hospitalet. Bueno, es decir, toda esa generación que de alguna manera está rondando los 80 años y que no ve un recambio. María Dilma. Hay varios, hay muchos y muy buenos. Es muy difícil uno llegar a visitar cualquier ciudad de Río Grande del Sur o del Uruguay que tenga una producción artística actual y pasada de la relevancia que tiene la gente acá, que tenemos en Rivera. ¿Cuánto es el acervo? ¿Cuánto? Contra número. Del acervo del Museo de Arte. Vamos a ver, el Museo Departamental de Arte tiene una colección fantástica. No tengo la menor idea del número, pero tenemos obras de Cunio, de Longa, bueno, de Osmar Santos, del propio Hugo Lago, es decir, de Clever Lara, en fin, un montón de gente, y yo no sé cuantificar el valor, pero no sé, el valor es importante. Y después nosotros como curadores también lo que intentamos es ayudar a la venta, como trabajo voluntario, y logramos vender números significativos, digamos, en números y en cantidades pequeñas, pero significativos en valores, ¿verdad? Porque la gente muchas veces gasta en una lámina, que es una foto de girasoles de Van Gogh, y bueno, es una lámina hecha en China, y sin embargo capaz que el vecino produce excelentes cuadros o fotografías maravillosas. El Club de la Fotografía de Gustavo Alzó, por ejemplo, es increíble, todo lo que han hecho, la calidad de esos fotógrafos. Hemos tenido escultores de primer nivel en Rivera, pintores fantásticos, y bueno, no consiguen vender porque la gente no sabe que tienen obras, y cuando saben no consiguen valorar la obra porque no tienen la costumbre de ir a una exposición, de comparar, de desarrollar el gusto, ¿no? Y bueno, nuestro aporte ha sido la feria de plástica que hicieron en el Melancía, en el shopping. Sí. ¿Cómo surgió la idea? La idea fue salir de las salas tradicionales. Nosotros lo hicimos en todas las salas importantes de la frontera de exposiciones, y normalmente van entre 50 y 200 personas. Y hay sándwiches para que vayan, porque el vernissage implica invitar a las personas que van con un bocadillo, una copa de vino. Es un estímulo interesante, es un lugar para socializar, pero nunca logramos que fueran más personas que esas. Entonces se nos ocurrió mostrarle a un público diferente, y entonces en el Melancía, cuando estaba abierto el Melancía, un enorme espacio, logramos presentar 120 obras de unos 40 artistas riverenses. Y el público que circulaba... Riverenses y de Libramento, ¿verdad? No logramos diferenciar a esta altura quién es quién, somos de todos por acá. Un mejunje. Pero lo interesante es que las personas que frecuentaban el Melancía, en su inmensa mayoría, jamás habían visto una exposición de arte. Y disfrutaban mucho viendo una exposición de arte. Se encontraban, se descubrían apreciando cuadros. Eso para nosotros fue fantástico. No vendimos nada, vendimos 5 cuadros de 140. Pero la idea era interactuar además con las personas, porque también la parte de curaduría lo que hace es estar en la sala para poder explicar, evacuar dudas, conversar con las personas. Fue una experiencia increíble,
ver niños fascinados con el arte, ver personas mayores que nunca en la vida habían visto un cuadro de verdad y que cuando lo veían se fascinaban con el cuadro, que podían hablar con los artistas, que podían intercambiar ideas, preguntar, opinar, me gusta esto, ¿por qué usted hizo esto, otro? Entonces fue una experiencia fantástica. Yo creo que ponerle que habremos llegado a que la vieron 3.000 personas. Y bueno, después vino la pandemia, teníamos ya agendada la próxima feria, no era posible hacer nada presencial y surgió la idea de hacerlo en forma virtual por las redes sociales. Nos beneficiamos de una financiación del Estado, del Estado de Brasil, como subsidio a las actividades culturales, y lo hicimos en Facebook e Instagram. Y se consiguió, primero fue un aprendizaje, ¿no? Todo el tema de seleccionar obras para fotografiarlas, para hacerlas presentables y para, digamos, acceder a los medios digitales. Y llegamos a 14.000 accesos en 12 países. No lo podíamos creer. Es decir, la exposición de la Feira Binacional, que fue la segunda, la primera que se hizo solamente por medios virtuales, tuvo 14.000 accesos. Durante ese periodo. Durante la semana que la mostramos. Y no gastamos en impulsionarla, después averiguamos que si tú pagas, la ve más gente, todo eso. O sea, no. Quisimos, dejamos por ahí porque no teníamos más fondos para impulsionar. Pero, digamos, el mundo tuvo, personas en varios lugares del mundo pudieron ver obras de creadores locales. Un poco la cosa por ahí es mostrar, generar oportunidades. Bueno, ¿y cuál es tu experiencia personal? El arte primero es sanador, es más barato que pagar un terapeuta, y es terapéutico, pero además es un espacio de autoconocimiento. El arte básicamente es un espacio de autoconocimiento, de autorrealización y ¿de autodecepción también? Es parte del aprendizaje, ¿no? Tú tienes que decepcionarte, tienes que pasar por la destrucción de tus ideas. Sí, aquello de la alquimia, ¿no? Tienes una fase en la cual tú destruyes, tienes una fase en la cual tú decides que quieres construir y tienes una fase que si consigues saber cómo construyes. Esos son los 3 periodos de la alquimia, ¿no? Pero tienes que saber cómo, tienes que tener la técnica, o sea, no es solamente vengo ahí, bueno, y soplo y sale arte, o sea, el arte también es sufrimiento porque el autoconocimiento es sufrimiento, es decepción porque es muerte de uno mismo. No te puedes transformar, no puedes resucitar si no te moriste, si no mataste algunas cosas que ya no son más válidas en tu vida, pero esos son otros capítulos. Nosotros todavía estamos en un periodo materialista, profundamente materialista, que comienza probablemente con la modernidad, tiene su auge a finales del siglo XIX y el materialismo se ha apoderado de todo. Dios se ha muerto, se ha convertido en algo, digamos, poco significativo para las sociedades, y el arte también se ha visto enfermo un poco por ese exceso de materialismo, en mi opinión. Entonces hablar del espíritu se convierte en algo bastante demodé o poco serio, de las cosas, pero bueno, yo creo que sí, que el espíritu es fundamental, que el arte tiene que ser espiritual. Por eso un poco mi referencia solamente a los primeros capítulos de ese libro de Kandinsky, que reivindicaba, se fue de la Unión Soviética porque le parecía que era muy materialista, y bueno, mejor andar allá por Francia o Alemania, con las cosas, todavía quedaba algo de espiritualidad. Pero sin pretender ponerme muy complicado, el pensamiento también es una barrera. O sea, la racionalidad es una barrera. Disculpa, Ernesto, ¿tú te referís al libro aquel de Punto y Recta sobre...? No, el espíritu en el arte. Ah, mira. Es anterior un poquito. No lo conozco. Es anterior un poquito. La misma línea, pero tiene unas disquisiciones sobre su Punto y visión. Recta sobre el plano. De simple no tiene nada. No, pero este es más accesible. Es más, los primeros capítulos son más accesibles. Pero digo, entonces el problema es, sin dejar de valorar la racionalidad.
La racionalidad como imprescindible para relacionarnos en el mundo, para vivir en sociedad, para ser seres funcionales, sin duda. Pero bueno, cuando el hombre se pregunta cuál es realmente el propósito de su vida, ¿para qué estamos acá? O sea, las grandes preguntas que se respondían por la teología o por la metafísica. El pensamiento probablemente sea limitado y no pueda acceder a, digamos, a esas respuestas. Entonces, probablemente esas respuestas estén más por la intuición. Y bueno, ¿y dónde es el gran campo de la intuición? Probablemente ese gran campo es el arte, la creación artística, donde tú puedes obtener respuestas o consuelo para la angustia o la agonía de la vida, mediante algo que trasciende la explicación racional, que trasciende el contenido del significado de la palabra. Algo así como una corriente eléctrica, decía Bergson. Sí, ¿no? Intuición, que no tiene una materialidad concreta, pero que sí. Es decir, ¿qué es lo que hace, qué es lo que hace el creador? El creador encuentra respuestas que, en mi opinión, se refieren a la parte espiritual del hombre, ¿no? Que se concretan en una técnica, en un material, en una tela o en un volumen, o, en fin, o lo más abstracto en notas musicales, porque probablemente sea la cuestión más abstracta. En fin, la aventura humana es básicamente eso, es decir, no saber muy bien lo que hacemos acá, navegar entre errores y aciertos. Entre márgenes.